Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy 23 de septiembre de 2020. Saludo especial para nuestro docente de la Cátedra de Responsabilidad Civil, el doctor Leider Alfonso Ochoa Suárez. Y también un saludo especial a mis compañeros de pregrado de la Universidad de Santander, UDES. En esta oportunidad me referiré a la responsabilidad civil, a los hechos generadores de responsabilidad civil, llámese contractual o extracontractual, acorde con nuestra normativa colombiana. Y pues dejo de presente que este video es grabado para uso exclusivo y con fines académicos. Para abordar la temática de los hechos generadores de responsabilidad civil es importante precisar qué se entiende por responsabilidad civil. Y es precisamente el hecho de resarcir las consecuencias lesivas de los derechos o intereses de otra persona derivada de la actuación propia o ajena, bien procedan aquellas del incumplimiento de contratos o bien de daños producidos por simple culpa o negligencia. En ese sentido, debe entenderse por responsabilidad civil extracontractual aquella que presume un daño independientemente de cualquier situación jurídica preexistente entre las partes. ¿Sí? En, en tal sentido, es necesario distinguir entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, concentrándose sus diferencias, haciendo especial énfasis en sus diferencias fundamentalmente en sus distintos orígenes. Como primera medida les hablaré sobre la responsabilidad civil contractual y esta hace referencia a la vulneración de algo exigido en un contrato, es decir, que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar un canon mensual, ¿sí? por usufructuar ese bien inmueble. Y en caso de incumplir esa cláusula del no pago del canon de arriendo, pues nace automáticamente una responsabilidad contractual. En ese se podría, en ese sentido de esa falta de cumplimiento, se podría pedir una indemnización económica contra el arrendador por los daños que se han causado. El hecho generador de responsabilidad civil en este caso en particular, pues es el incumplimiento del canon de arriendo. ¿Sí? Otro ejemplo claro de responsabilidad, de hecho generador de responsabilidad civil contractual es el incumplimiento de un contrato de obra-labor. Y en este caso se han pactado unas cláusulas entre las partes, entre contratante y contratista, y si el contratista incumple porque no ha entregado la obra en el término establecido o simple y llanamente se fue y dejó abandonada la obra, pues el contratante puede iniciarle una acción de responsabilidad civil contractual o en su defecto, si el contratista no recibe lo acordado económicamente con el contratante, es decir, no se le paga en debida forma, en el término que se pactó en ese contrato, pues también el contratante se vería inmiscuido en un tema de responsabilidad civil contractual. Otro ejemplo de hecho generador de responsabilidad civil es el contrato laboral, un contrato laboral en el que muy seguramente el empleador no le paga oportunamente los salarios al empleado o en su defecto eh, no recibe el pago que se acordó y pues el empleado estaría con la posibilidad de iniciar una acción de responsabilidad civil contractual o en su defecto si el empleado también por alguna razón no cumple el horario, abandona el puesto sin justa causa, pues también el empleador está eh, con la posibilidad de poder iniciar una acción civil contractual.
Y un tercer ejemplo de estos hechos generadores de responsabilidad se puede ver evidentemente en una compraventa de un bien inmueble en el que se ha pactado un acuerdo entre las partes y si alguna de ellas incumple por alguna razón, pues la persona afectada pues podrá iniciar una acción de responsabilidad civil contractual contra la persona que ha incumplido lo pactado. Ahora bien, en relación a responsabilidad civil extracontractual, que está descrita en nuestra normativa en el artículo 2341 del Código Civil, se presume un daño independientemente de cualquier relación jurídica preexistente entre las distintas partes. Se establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar un daño o el daño causado. Esta disposición normativa de responsabilidad civil contractual en accidentes la podemos ver claramente en los accidentes de tránsito, que está ligada de manera puntual a las actividades peligrosas contempladas en nuestra normativa civil en el artículo 2356. ¿Sí? Norma fuente de este tipo de responsabilidad, señalando que responderá quien por malicia o negligencia pueda imputársele la causación de un daño y en consecuente el deber de reparar. ¿Sí? Es decir, que a quien se le imputa esta negligencia, ¿sí? Pues tendrá que verse abocado precisamente a una demanda de responsabilidad civil extracontractual para que repare los daños ocasionados, daños morales o materiales. ¿Sí? En las excepciones doctrinales se precisa cuáles son estos elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Sí? Y el primero de ellos es la acción o hecho dañoso, el segundo es el daño producido, el tercero la relación de causalidad entre la acción y el daño y los factores de atribución. Uno de tantos ejemplos de responsabilidad civil extracontractual sería, pues como ya lo mencioné anteriormente, que ocurre con mucha frecuencia, como son los accidentes de tránsito en el que normalmente se encuentran involucrados vehículos, peatones, y en el que resultare algún daño material o incluso lesiones personales o en el peor de los casos, muerte de alguno de los involucrados. Cuando se trate únicamente de daños materiales leves, se recomienda pues que los involucrados se pongan de acuerdo en el mismo lugar del hecho como tal para no tener que acudir a hechos litigiosos o contravencionales, que se convertiría en un desgaste administrativo y económico para las partes. Sin embargo, cuando se trate de hechos graves, ¿sí? Que se requieren evidentemente obtener una indemnización de perjuicios, como los materiales y los morales, cuando hablamos de los morales, hablamos del sufrimiento causado por una lesión, no solo el afectado como tal, sino a los directamente afectados, como lo son su grupo familiar, que resultan lógicamente afectados, como su esposa, los hijos, sus padres, etc., porque ellos sufren una afectación moral y un daño a la vida en relación. ¿Esto qué significa? Que la vida les cambia a ese grupo familiar, tanto al que ha sido lesionado como a su núcleo familiar. Y pues lógicamente la vida no podría ser igual a como la venía adelantando antes de ese accidente de tránsito. ¿Sí? También cuando se presenta, pues lógicamente el fallecimiento de una de las personas, pues esa persona que evidentemente hacía un aporte económico al hogar, pues ya no va a poder hacer ese aporte porque ya dejó de existir. ¿Sí? O cuando una persona, producto de ese accidente de tránsito, queda en silla de ruedas, queda cuadraplégica, pues viendo notablemente afectada su situación de salud. ¿Sí? Entonces, allí, cuando ocurren esas lesiones, pues es evidente que quien las causa, pues deberá indemnizar a esas personas que resultaron afectadas. Con relación a la indemnización patrimonial, es el lucro cesante lo que las personas dejan de percibir, ¿sí? Lo que económicamente dejaron de recibir, ¿sí? A raíz de un accidente, lo que dejan de ganar en el día a día, lo que hacían normalmente en su vida habitual, pero que a partir de ese accidente no pudieron volver a trabajar, no pudieron volver a llevar una vida normal. Y en muchos casos de accidentes de trabajo, de tránsito, pues lógicamente se pierde una capacidad laboral.
la cual es proyectada con su expectativa de vida, sus ingresos, y se hace un cálculo financiero y de ahí se desprende ese lucro cesante, o cuando una persona fallece como producto de ese accidente y no puede seguir aportando económicamente al hogar, pues indiscutiblemente hay que hacer esa expectativa de vida y tasar esos daños morales y materiales de esa persona para estos daños puedan ser peticionados ante el juez que conozca de este hecho litigioso. En el caso pues, del accidente de tránsito, indiscutiblemente el hecho generador de esa responsabilidad civil es la malicia o la negligencia del conductor, evidentemente. Otro de los tantos ejemplos generadores de responsabilidad civil extracontractual podría ser el accidente en una obra de construcción en el que no se tomaron las medidas preventivas, y desde un 10º piso se deja caer una herramienta de trabajo por parte de uno de los trabajadores y lesiona a un transeúnte que va sobre el andén. Entonces, evidentemente allí también habría una responsabilidad civil extracontractual, y la cual deberá ser asumida muy seguramente por el contratista o por el empleador de ese trabajador, ¿sí? Un ejemplo más podría ser un paciente que se le ha ordenado lógicamente una cirugía eh, y que está documentada debidamente en su historia clínica, y acude a un centro médico hospitalario, y el médico cirujano pues decía en la historia clínica que había que operarle la pierna derecha, pero el médico, por no documentarse bien, por no fijarse bien, pues le opera la pierna, eh, una pierna diferente, la izquierda. Entonces allí este médico estaría muy seguramente sujeto a un tema de responsabilidad civil contractual, ¿sí? Por negligencia en el servicio. Y otro, claramente, podría ser el del guarda de seguridad que ha sido entrenado, ha sido capacitado para desarrollar su actividad de vigilancia en un centro comercial, y accidentalmente se le acciona su arma y le genera una lesión a una persona que estaba en el centro comercial, una lesión grave, y pues precisamente producto de esa acción, ¿sí? De ese hecho generador de responsabilidad, pues este ciudadano se ve abocado a un tema de responsabilidad civil extracontractual por negligencia y falla en el servicio. Podría citarle muchos ejemplos realmente de hecho generador de responsabilidad civil, pero considero que los que he mencionado pues nos clarifican el panorama de esta cátedra, de esta tarea que nos ha dejado nuestro docente, eh, eh, de responsabilidad civil. Y pues espero que este video haya sido del agrado de todos. Sin otro particular, quien les habló, Wilson Moreno Huiza, estudiante de la Universidad de Santander, UDES, con sede en Bucaramanga. Muchas gracias para todos.